Vista conjunta de causas, roles, 9479, 9496, 9497, 9514, 9546, 9569 y 9578. Requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al artículo 318 del Código Penal. Tiene la palabra el relator, don José Francisco Leite. Muchas gracias, señora presidenta. De conformidad con el auto acordado sobre vista de causas de este tribunal de 2009 y su modificación del presente año, certifico que se encuentra sesionando el Pleno del Tribunal Constitucional con la integración ya certificada en las vistas previas de esta jornada. Las gestiones pendientes respecto de este grupo de causas corresponden a procesos penales que se siguen contra los requirentes, todos por el ilícito previsto en el artículo 318 del Código Penal, que viene a ser en todos estos casos requerido de inaplicabilidad. En causa rol 9479, número 1 de esta vista conjunta número 5 de la jornada de hoy, quien requiere es el juez del Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Baker Cochran. Respecto de estas 7 causas que corresponden a esta vista conjunta, corresponde hacer precisiones respecto del estado de tramitación de las gestiones pendientes y de la norma vigente en la época que correspondería a la imputación que el Ministerio Público realiza respecto de los actores. Así, en causa rol 9479, la gestión pendiente se encuentra con pendiente audiencia de juicio oral simplificado. Las causas roles 9496 y 9546 se encuentra pendiente audiencia en procedimiento simplificado luego de la sentencia que dictó en ambos casos la Corte de Apelaciones de Coyhaique, acogiendo recursos de nulidad interpuestos por el Ministerio Público respecto de las sentencias del Tribunal de Garantía de Coyhaique, que recalificó en estos casos la imputación contra los actores por la falta sancionada en el artículo 495, numeral primero del Código Penal, respecto de la imputación original que el persecutor penal público respecto de ambos actores estableció en sede del artículo 318 del Código Penal. En causa rol 9569 se encuentra pendiente la vista de recurso de nulidad también ante la Corte de Apelaciones de Coyhaique. En causa rol 9497 se encuentra pendiente audiencia de juicio oral ordinario. En causa rol 9514 pendiente audiencia de preparación de juicio oral simplificado. Y en causa 9578 el requirente se encuentra formalizado, encontrándose a la fecha de ser deducido el nivel de inaplicabilidad vigente en la indagatoria fiscal. En segundo término, respecto de las precisiones de las causas, también en cuanto a la norma vigente en razón de la modificación introducida al Código Penal y en particular a su artículo 318 por la ley 21.240 de 20 de junio del presente año, las imputaciones que el Ministerio Público formula respecto a los requirentes habrían ocurrido de acuerdo a la exposición de los hechos que señala el persecutor penal público en las siguientes fechas. En causa rol 9479 con fecha 27 de mayo de 2020, en causa rol 9496 el día 4 de junio de 2020, en causa rol 9497 el día 13 de abril de 2020, en causa rol 9514 el 8 de septiembre de 2020, en causa rol 9546 el 2 de septiembre de 2020, en causa rol 9569 el 26 de septiembre de 2020 y finalmente en causa rol 9578 el día 12 de junio de 2020. En cuanto a los conflictos de constitucionalidad argumentados por los requirentes, es necesario hacer también una distinción respecto del conflicto constitucional que plantea en causa rol 9479 el juez de Baker Cochran y el resto de los actores, en donde analizan y explican análogo conflicto constitucional. Así, en primer término, el tribunal que requiere sitúa el conflicto constitucional en sede del artículo 19, numeral tercero, inciso octavo de la Constitución, alegando infracción al principio de legalidad por la eventual aplicación del artículo 318 en la gestión pendiente que actualmente conoce. Señala que pese a que la Fiscalía refiere que los hechos descritos en su imputación respecto de la persona a la que se les indica participación en la comisión del ilícito del artículo 318 del Código Penal en su descripción fáctica darían cuenta más bien de que en su requerimiento estarían siendo analizados antecedentes respecto de una resolución exenta. Y por tanto, analizando el principio de reserva legal, el juez requiriente señala que tanto la descripción de la conducta, cuya infracción se vincula a una sanción, al menos en su núcleo esencial, como la sanción misma, deben estar establecidas en todos sus ámbitos en fuentes formales con jerarquía legal y no de rango inferior, por lo tanto se confluiría el conflicto constitucional así señalado.
El resto de los requirentes también analizan, respecto de la disposición del artículo 318 del Código Penal, infracción al artículo 19, número 3, analizando el resto de los actores la presencia de la ley penal en blanco contraria a la Constitución. Todos los actores señalan, siguiendo lo resuelto por esta magistratura, que resultan contrarias a la Constitución las leyes penales en blanco propias o abiertas, esto es, aquellas en que la descripción de la conducta está entregada a una norma infralegal sin indicarse legalmente el núcleo fundamental de ella, y las que entregan la determinación de la conducta punible al criterio discrecional del juez. Y explican que al señalar el artículo 318 del Código Penal, el que pusiera en peligro la salud pública por infracción de las reglas higiénicas o de salubridad debidamente publicadas por la autoridad en tiempo de catástrofe, epidemia o contagio, se deja con ello, dada la redacción del tipo penal que viene a ser cuestionado de inaplicabilidad, se deja, por lo tanto, derivado el núcleo de la conducta a una norma de rango infralegal que dudosamente, explican, puede ser entendido desde su nacimiento como una que cumpla con los estándares de publicidad y conocimiento que permitan a la persona media conocer con relativa certeza de su existencia y conducta prohibida que contiene. Y por lo tanto se reconduce, explican los requirentes, el núcleo esencial de la norma penal a cuerpos normativos de rango infralegal, dado el carácter que tiene el decreto número 4 del Ministerio de Salud de febrero de 2020, con sus modificaciones incorporadas por el decreto 19 de junio también del presente año. En segundo término, también los actores alegan infracción al principio de igualdad, al debido proceso y a la proporcionalidad de las penas. Señalan los requirentes que es cuestionable que la aplicación de la norma contenida en el artículo 318 del Código Penal se ajuste al principio de proporcionalidad, en tanto prohibición de exceso en la reacción punitiva del Estado. A la conducta que establece el complemento infralegal del artículo 318 del Código Penal se agrega, señalan los actores, la desproporción de la pena y la falta de seguridad para la ciudadanía sobre el tipo de procedimiento que enfrentará, el que queda entregado al total arbitrio del Ministerio Público, con lo que se vulnera también, explican, el artículo 19, número 2, inciso segundo, y el artículo 19, número 3, incisos primero y sexto de la Constitución. En consecuencia, en todos estos casos, solicitan que sean acogidos los requerimientos. El Ministerio Público, confiriéndose traslado de fondo en todos los casos a las partes de las gestiones pendientes y a los órganos constitucionales interesados, solicita el rechazo de todos los requerimientos. Cabe hacer presente que el persecutor penal público formula alegaciones diferenciadas respecto de estos requerimientos. Así, en causas roles 9479, 9497, 9514, 9569 y 9578, sitúa sus alegaciones respecto del fondo del asunto, desvirtuando las alegaciones de los actores referidas a vulneración a los principios de legalidad y taxatividad. Explica el Ministerio Público que esta magistratura había manifestado reiteradamente que resultan constitucionalmente admisibles las leyes cuya remisión para describir la conducta punible se encuentra en otra ley o en una norma originada en la instancia legislativa, así como aquellas que señalen expresamente la norma de remisión, aun cuando no sea de origen legislativo, con descripción siempre del núcleo esencial de la conducta. Y en dicho sentido, según lo que alega el Ministerio Público, el artículo 318 del Código Penal cumple en todos los casos con el mandato de taxatividad establecido en la Constitución, analizando la presencia de un verbo rector y los elementos tanto de la tipicidad objetiva como subjetiva del tipo penal que viene a ser cuestionado. Y por su parte, también expone el Ministerio Público el contenido de las resoluciones exentas que complementan la norma del artículo 318 del Código Penal, cuestión que, señala, no podría ser de otro modo atendida a las particularidades de cada enfermedad, epidemia o virus que podría dar lugar a la aplicación de esta norma, tornarían imposible señalar a priori medidas específicas a seguir en cada caso en particular. Y ello se basa en la existencia de medidas previamente establecidas por el legislador en disposiciones del Código Sanitario, en normativa constitucional y también en la Ley Orgánica Constitucional número 18.415 de estados de excepción constitucional. Por lo tanto, explica el Ministerio Público, la disposición del artículo 318 del Código Penal indica que el objeto de referencia de su remisión lo constituyen, en todos los casos, normas que poseen el estatus jurídico adecuado para respetar el principio de legalidad constitucional, y la norma se complementa así con disposiciones legales y constitucionales que rigen ante la irrupción de la catástrofe. En segundo término, también solicita sean desvirtuadas las alegaciones constitucionales de los requirentes en torno a vulneraciones a los principios del debido proceso, la igualdad ante la ley, vinculadas con vulneración al principio de proporcionalidad. Señala el persecutor penal público que respecto de este cuestionamiento y de la alegada falta de parámetros
de determinación de pena que debiese contener el artículo 318 del Código Penal, los preceptos legales que resguardan bienes jurídicos que no son susceptibles de mediación o evaluación no contienen estos criterios ni les es exigible que los contengan. Y a contrario sensu, solo es posible encontrar estos parámetros en casos de delitos que afecten bienes jurídicos, económicos o patrimoniales, como la estafa o el hurto, etcétera, estableciendo estándares de punición en atención al detrimento monetario causado a la víctima, lo que es imposible de realizar respecto de esta norma que se cuestiona en sede de inaplicabilidad, ya que protege un bien jurídico de gran importancia, de carácter colectivo, y cuya infracción deriva en atentados a dos de los bienes jurídicos más importantes contemplados en nuestro ordenamiento, como la vida y la integridad física de las personas, solicitando en consecuencia en ese grupo de causas sea rechazados los requerimientos. Ahora bien, en causas roles 9496 y 9546, el Ministerio Público solicita el rechazo de ambos requerimientos en razón de, explica el persecutor, no existir en estos casos gestiones pendientes. Señala que las gestiones pendientes invocadas en los requerimientos y que son exigidas a la luz de la disposición del artículo 84, numeral tercero, de la Ley Orgánica Constitucional de este tribunal se referían a recursos de nulidad interpuestos en contra de las sentencias que fallaron los casos específicos en los que estos se sustentan, pero también en ambas oportunidades estos recursos habían sido ya fallados y devueltos a los respectivos tribunales de primera instancia, con lo que se configuraría, explica el Ministerio Público, falta de gestión pendiente que debiese derivar en el rechazo de ambos requerimientos. Es cuanto se puede señalar, señora Presidenta. Gracias. Por el requerente, en causa rol 9578 y hasta por 15 minutos, tiene la palabra don Jorge Ramos. Su micrófono. Está silenciado. Disculpe, su señoría. Muchas gracias, su señoría presidenta. Con la venia de este excelentísimo tribunal, vengo a alegar en favor del requerimiento en el cual se solicita la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 318 del Código Penal, y que estaría incidiendo, en este caso, su señoría, según lo dispuesto en el artículo 93, número 6 de la Constitución Política de la República, en la causa RIT 2468 del año 2020 del primer juzgado de garantía de Santiago, por la infracción de los artículos 19, número 2, inciso segundo, y número 3, incisos primero, sexto, octavo y noveno de la Constitución Política de la República, según entiende este requerente. Primero, una precisión, excelentísimo tribunal. Después de esta excelente relación por parte de don José Francisco Leighton, y además su señoría, teniendo entendido que existió una relación de causas conjuntas, por lo menos en varias causas, en por lo menos 6 causas en esta mañana, sus señorías, yo, aunque había pedido 15 minutos, también por economía procesal y con los excelentes antecedentes que se han aportado, desde ya le hago presente a este excelentísimo tribunal que mi alegato será más reducido por economía procesal y porque no tengo más allá que hacer precisiones solamente con relación a la causa y el derecho aplicable y algunas de las disposiciones que planteó o de fundamentos fácticos que planteó el Ministerio Público en su contestación. Dicho hecho, excelentísimo tribunal, paso definitivamente a alegar. Primero que nada, excelentísimo tribunal, entendemos de que el fundamento plausible para interponer el presente requerimiento, según lo dispuesto en el artículo 93, número 6 de la Constitución Política de la República, estaría señalado, su señoría, en que habrían sido infringidas, en el caso concreto, con la aplicación del artículo 368 del Código Penal, las normas que se consagran en la Carta Fundamental, su señoría, que en este caso sería el artículo 19, número 3, inciso octavo noveno de la Constitución Política de la República, con relación al principio de legalidad y al principio de tipicidad. Y, en segundo lugar, su señoría, las normas que consagran el principio de igualdad ante la ley, el debido proceso y el principio de proporcionalidad, todo ello según lo que dispone el artículo 19, número 2, inciso segundo de la Constitución Política de la República, y además, sus señorías excelentísimas, el artículo 19, número 3, inciso primero de nuestra Carta Fundamental. Con relación, sus señorías excelentísimas, a la forma en que la norma en cuestión infringiría, en este caso, las disposiciones constitucionales señaladas, el principio de legalidad y tipicidad, ya se ha adelantado por parte del señor relator en su excelente relación, de que la alegación de esta parte es que estamos frente a sus señorías excelentísimas de una ley penal en blanco, pero de carácter propio. Ante ello, excelentísimo tribunal, no volveré nuevamente a señalar de que efectivamente se debe entender con anterioridad a esta problema que se generó con la redacción del artículo 318, de que las leyes penales de carácter en blanco, de carácter propio, tienen un grave problema de constitucionalidad y la relevancia que tienen
excelentísimo tribunal, este problema de punibilidad, en realidad es por un problema de que puede existir de que sea una punición arbitraria y además que no sea calculable, sino una ley que se base y que sea precisa en ella, o en algunos casos también que pueda ser retroactiva. Ante ello, con las precisiones que se ha tenido que realizar con anterioridad en caso de leyes penales en blanco de carácter propio, ya este excelentísimo tribunal constitucional, su señoría se ha referido en la sentencia Rol 2758, en su considerando 12, y también en la sentencia Rol 1011, en su considerando cuarto. En el mismo sentido, también cuando se da cuenta de la existencia de este problema de la ley penal en blanco propia, también este excelentísimo tribunal, su señoría, en la sentencia 2744, en su considerando 29 y en su considerando 30, se hacen cargo cómo efectivamente se puede encontrar el conflicto de constitucionalidad frente a una norma, en este caso que es una ley penal en blanco propia y que efectivamente afectaría los principios constitucionales anteriormente señalados. Es con relación a ello, su señoría excelentísima, que estimamos que este artículo 318 del Código Penal deja el núcleo de la conducta a un abandono total, a una norma infralegal, que en este caso serían estas resoluciones exentas, que no cumplen efectivamente con la formalidad de ser una norma del mismo rango para poderse considerar, por último, como una ley penal en blanco impropia, que pudiese tener un atisbo de constitucionalidad, un atisbo de legalidad y que pudiese ser efectivamente aplicable a la especie, sino que en este caso se dejan los elementos de tipicidad objetiva y subjetiva a esta norma inferior, lo que en este caso estimamos, su señoría excelentísima, crearía este conflicto de inconstitucionalidad y que procedería a la declaración de inaplicabilidad de la misma. Pues bien, su señoría excelentísima, lo que se ha señalado no es baladí, porque el artículo 318 señala de que efectivamente la conducta se estaría cumpliendo por infracción de reglas higiénicas de salubridad. Y eso es bastante claro de que no es una conducta típica en sí que se encuentra contenida este verbo rector en alguna ley o en el mismo tipo penal, sino que definitivamente nos lleva, su señoría, o nos reenvía a estas normas de grado inferior, como señaló el señor Leighton, y que serían las diversas resoluciones exentas que se han dictado para los efectos de la pandemia, excelentísimo tribunal. Lo que estoy planteando el día de hoy tampoco es algo nuevo, por lo menos dentro de estos meses. Ya la doctrina nacional, excelentísimo tribunal, se ha hecho cargo de los problemas de constitucionalidad y de legalidad, en este caso, sobre todo bajo los principios penales de ley cierta, ley estricta y sobre todo de proporcionalidad de las penas. Excelentísimo tribunal, y yo creo que ya han escuchado anteriormente este alegato, pero quizás también es solamente hacer una pincelada de que ya por lo menos existen sendos trabajos como el del profesor Fernando Londoño o el trabajo del profesor Iván Nava, los cuales dan cuenta de la existencia de estos problemas bajo los principios clásicos penales que no se estarían cumpliendo y que efectivamente harían de que estas normas serían ineficaces por ser unas leyes penales en blanco impropia, y efectivamente este artículo 318 del Código Penal. Dentro de lo mismo que plantean los autores anteriormente señalados, excelentísimo tribunal, ya este excelentísimo tribunal con anterioridad se hizo cargo de casos similares, planteando tesis similares a la que plantean los autores, su señoría, y eso se puede ver en los razonamientos de su señoría excelentísima, como en el caso de la sentencia en el rol 479, en su considerando 20. Pues bien, su señoría, planteado esto, para nosotros como requirente resulta evidente que el artículo 318 del Código Penal no describe una conducta que satisfaga las exigencias constitucionales, como ya les planteé, de ley escripta y de ley cherta. Entonces, en este caso, señoría, las acciones o omisiones típicas y antijurídicas que podría haber cometido mi representado por haber andado en la calle sin permiso en horario de toque de queda, como cualquier otra persona que se pueda ver enfrentada a esto, su señoría, entender de que pueda tener una sanción, en este caso ya sea restrictiva de libertad, que sea presidio menor en su grado medio, si no me equivoco, su señoría, disculpe la memoria, pero
es mucha la información de este recurso, y además, su señoría, de que se puede imponer una multa, deja también en la sanción en sí o el requerimiento al arbitrio propio del Ministerio Público de qué es lo que quiera realizar. Y esto también es peligroso desde el punto de vista constitucional y sobre la certeza y sobre y sobre la proporcionalidad de la pena, porque nos estaríamos encontrando de que existen bienes jurídicos que se encuentran protegidos con menor fuerza, su señoría, frente a una mera infracción que en este caso sería una infracción de reglamento, no una infracción de ley en sí, porque estamos hablando, como ya le he dicho en varias oportunidades, su señoría, de una ley penal en blanco propia. Pues bien, su señoría, en el caso en concreto, nosotros entendemos de que existe además una mera infracción de reglas sanitarias y que en sí acá, desde el punto de vista del principio de lesividad, como uno de los límites también del jus puniendi, entendemos de que la lesividad de una norma sanitaria, en este caso un reglamento, no puede implicar una sanción penal como la que se impone, entregando al arbitrio del Ministerio Público de poder ejercer una acción, ya sea de carácter, de poder ejercer una sanción, su señoría, de carácter ya sea corporal o de multa, y en este caso, por esta sola infracción, su señoría, nosotros entendemos que efectivamente están las infracciones constitucionales reclamadas, de que efectivamente el artículo 318 del Código Penal no debe ser aplicable en la especie, y para ello, su señoría, se solicita efectivamente, su señoría, además del problema de proporcionalidad de pena, y que nuestra excelentísima Corte Suprema también se ha planteado dentro de los mismos niveles con relación a el problema de las leyes penales en blanco de carácter propio, como en el caso de la sentencia en rol 5019 del año 2006, de que también existiría un problema de proporcionalidad de penas que resultaría para este caso insalvable. Es por ello, excelentísimo tribunal, que entendemos y lo solicitamos a su señoría excelentísima, que declare en definitiva que el artículo 318 del Código Penal en la presente causa, que incide con relación a mi representado don Miguel Ángel Mancilla, se declare inaplicable por efectuar una infracción, su señoría excelentísima, del artículo 19, número 2, inciso segundo, y número 3, incisos primero, sexto, octavo y noveno de la Constitución Política de la República. Y con una última frase, le agradezco su tiempo, es que me parece bastante llamativo que al momento de contestar o al momento de presentar sus descargos del Ministerio Público, señale de que en este caso podría haber un peligro para la integridad física de las personas. En realidad debe ser de la salud, y esa precisión tiene que ser clara, y ese problema de salud está, su señoría excelentísima, en una resolución exenta, que es una norma de inferior grado. Es todo cuanto podría alegar frente a ustedes. Les agradezco su tiempo, sus señorías. Muchas gracias. Gracias a usted. Señora ministra, señores ministros, ¿tienen consultas, señor abogado? No habiendo consultas, ha terminado la vista conjunta de causas. Muchas gracias. Gracias, sus señorías. Que tengan buen día. Hasta luego.